Muy bien, a partir de este momento, en este bloque, lo que vamos a abordar es una de las polémicas que se suscitó a partir de, bueno, cuando se empezó a discutir uno de los aspectos que tienen que ver con trabajo y regulación, el artículo famoso, el 397 de la LUC, ¿no? Que viene a poner la lupa sobre huelga, pero ahí vamos a ocupación, se están mezclando las cosas. A nadie le va a sorprender lo que el gobierno anunció en campaña, ¿no? Y es que la ocupación era algo que ellos no entendían como un derecho que se extendido del derecho a la huelga, nunca discutiendo o poniendo en jaque el derecho a la huelga, solo el de la ocupación. Ya en esas instancias recuerdan, ¿no? Como por ejemplo, el CNT planteaba que le parecía absolutamente innecesario por las pocas ocupaciones que en los hechos se habían dado. Ese argumento serviría también para decir por qué no regularlo igual, ¿no? Exacto. Pero el punto es, hay un artículo cuya redacción aparentemente está complejizando este debate, porque no remite a la palabra ocupación, sino a la huelga pacífica. Y eso me parece a mí que es lo que nos está confundiendo a la hora de poder posicionarnos para tener una opinión sobre este tema. Repasemos lo que decía el propio presidente Lacalle en Radio Rural hace poco sobre este aspecto. Mira. El derecho de huelga hay que respetarlo, porque a veces hay abusos por parte del dueño de los medios de producción. Lo hay, creo que es la excepción, pero los hay. Entonces el derecho a huelga está perfecto. Y lo vamos a defender y a sostener. Ahora, una cosa es hacer huelga y otra cosa es ocupar. Es prohibir que el que quiera trabajar pueda hacerlo, y es prohibir a que el dueño del establecimiento pueda hacer uso de su establecimiento. Lo que no va a poder es producir porque los trabajadores están haciendo huelga. Y con algo que para mí es muy importante. Yo fui a todo el país, esto no es sorpresa para nadie, y dijimos, si ganamos, vamos a limitar el derecho a la ocupación. Lo dijimos en todos lados. Bien, y a juzgar por la redacción propia de los artículos, de un artículo específico de la LUC, algunos entienden que se está confundiendo huelga con ocupación y que por ende, según esta redacción, se estaría limitando la huelga. A ver, ¿todos tenemos claro qué es la huelga y qué es la ocupación? Sí, claro, sí, por claro. supuesto. No sé, tenemos claro que la huelga y que cuando digo todos, también me refiero a los televidentes, ¿no? Sí, a ver, para hacerlo bien concreto. La huelga es la suspensión por parte de los trabajadores en forma colectiva de su lugar de trabajo, ¿verdad? Y dejar de producir lo que tengan que producir. Que no supone que los que no adhieran no puedan ir. Que no supone abandonar el lugar de trabajo, la ocupación. Son cosas diferentes. La huelga es dejar de trabajar. La ocupación es ocupar el lugar de trabajo. Sí, pero pará, en la huelga, el trabajador que quiere trabajar... En la huelga el trabajador que puede ir a trabajar. Puede ir a trabajar. La gran discusión que tenemos es si la ocupación es un derecho como extensión, o sea, si es una extensión de lo que es el derecho de huelga, y es lo que se discute. Bien. Me parece que hay una diferencia antes previa que es entre huelga y paro, que me parece que no son la misma cosa. El paro tiene un tiempo determinado, se paralizan actividades desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. La huelga no tiene un tiempo de finalización. No, porque supone que hay una negociación para cortar lo que llevó a la huelga. De todas maneras, la ocupación como extensión del derecho de huelga fue aceptado muchos años por los tribunales y después recién se empezó a revisar en algunos casos porque suponía una limitación del derecho al trabajo de otros trabajadores que querían ingresar y no podían. Acá, a ver si volvemos a lo que se complejiza con la forma en que está redactado el artículo. Ese es el punto, ¿no? Se da a entender como que si de alguna manera alguien, que hay que ver quién es ese alguien, entiende que es una huelga no pacífica, podría entonces, disolverse. Y entonces ahí lo que se estaría limitando es el derecho a la huelga. Las huelgas, por lo general, no sé qué posibilidades de no pacíficas tienen, porque en ese caso habría otro delito, no necesariamente el de huelga no pacífica, ¿no? Puede ser lesiones personales, violencia, no pacífico otras. Refiere a cuando muchas veces están en huelga y hacen como patota para prohibirles... Entonces, ¿eso es lo que refiere a la ocupación? Eso no necesariamente. A veces entran en huelga y si alguien quiere entrar a trabajar sin estar ocupado el lugar de trabajo,
como que lo patotean para que no vaya y lo presionen. Me da la sensación que lo que intenta este artículo de alguna forma controlar es esa suerte de presión indebida que se ejerce sobre los trabajadores que quieren entrar, aún no estando ocupado el local, y los insultan, les ponen trabas y demás cosas que ya ha pasado en el Uruguay. Claro, pero entonces, Pero ¿por se qué? evoca el derecho a la propiedad de los empresarios, o sea que A no ver, va tanto por ahí. Lo que no queda claro es Sí, la pero- redacción del artículo, porque si lo que quiere hacer es lo que Marta dice, que es claro, digo, podemos discutir si estamos de acuerdo o no, pero es muy claro, el artículo habla de garantizar el ejercicio pacífico del derecho a la huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente. Todo en un pie de igualdad. Ahí es donde ¿Cómo aparece la hacemos? ocupación Claro, no pero- mencionada como No tal. mencionada, pero además, ¿cómo hacemos para que todo sea a la vez de la misma forma sin afectar, digamos, el interés de los sindicatos, que es justamente tener Sí. algún tipo de afectación, porque si no, no tiene sentido la pero medida ahí sindical. sí es válido discutir si la ocupación es una extensión del derecho a la huelga o no. Claro. Y para sumar complejidad, Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, dijo que aun cuando se apruebe la LUC en estas condiciones, iban a ocupar igual. En todo caso, se exponen a ser Desocupados. desocupados, ¿no? Desocupados y eventualmente Entonces, no sancionados. sé, está complejo. ¿No era más fácil ¿Dónde poner ves la ocupaciones? dificultad de todo? Sí, por eso, a regular Pero es que ocupación. la primera parte y la segunda remite a lo que yo te expliqué. La tercera parte tendría que haber dicho y prohibir las ocupaciones. A ver, ¿dónde advertís el cuello de botella en esto, Alfredo? El cuello de botella es que evidentemente no tienen ni idea de lo que es una huelga. Porque si hablan de huelga pacífica, que me mencionen dónde están las huelgas violentas. ¿Tá? Se nota que la gente que escribió esto pasó por la puerta del sindicato alguna vez en un auto y no sabe más nada. Y eso que dice Marta, de que a veces la huelga es pacífica en apariencia, pero supone cierta violencia para los que quieren trabajar o los Perdón, insultan. eso que ¿no? dice Marta, le recomiendo que vea Norma Rae, una vieja película con Sally Field, en Estados Unidos, la cuna de la democracia, etcétera, donde la legislación laboral es mucho peor que la nuestra, sin lugar a duda. Depende ¿tá? cómo la mires. Pero los piquetes que hacen en la puerta muchas veces los trabajadores es justamente eso. Entonces eso puede ser tomado como una especie que está poniendo trabas. Es decir, son diferentes formas de protesta. Una cosa son piquetes que va a ser en la puerta, ocupaciones que son muy pocas. En general la ocupación es el último recurso. Y sobre todo se trata de usar cuando hay un intento de lockout patronal. ¿tá? ¿Se acuerdan del Soloducho que se fue y dejó a la gente que quería desalojar todas las máquinas, etcétera, de la textil, etcétera? Entonces, me parece que lo que le están errando es en los criterios. Yo creo que acá lo que hay es una especie de defensa ultranza de los medios de producción, término marxista usado por nuestro presidente, me llama la atención. Alguien lo está Interesante incluyendo. tu editorial de voces a propósito de los prejuicios y preconceptos, ¿eh? Bueno, sí, pero lo pienso, por eso lo escribí. Pero digo, el tema, me parece central de todo esto, es que la huelga es un recurso que se usa, los trabajadores no están jugando a la huelga, se hace huelga cuando hay realmente un problema. Y hay muchos casos que los dueños de las empresas justamente son los que generan injusticias y por lo tanto los trabajadores van a la huelga. Y por supuesto que hay Pero casos... se discute la huelga, el gobierno pretende Escúchame, si me suspender hablan la de huelga huelga. pacífica, que me hablen de huelga. ¿Dónde hay una huelga violenta? Están mezclando ¿Cuándo? papas Pero, con perdóname, naranjas. Alfredo. No tiene nada que ver. Huelga violenta es Sí. cuando hay un grupo de trabajadores que quiere entrar y los otros dicen, no podés, y los empiezan a insultar. Eso no es pacífico. Perdón, la mayoría de las huelgas entran los trabajadores, sin ir más lejos. Los padres de la enseñanza que muchas veces se han hecho, a los cuales muchas veces yo mismo he criticado como me parecían totalmente irracionales, iban muchos a trabajar y entraban. Entonces, en general, yo hice huelga muchas veces y la gente que no quería hacer huelga y entraba, ¿viste? Pero eso sería no había problema, no es problema de ellos. generalizable. El tema No es generalizable. No, Vos lo sabés no que los generalizable es lo que insultan. estás diciendo vos, Marta. Marta, lo que no generalizable es decir, la mayoría de los casos no hay ningún inconveniente para que los carneros vayan y entren a laburar. No hay ningún problema. Ahí salió lo que yo decía. ¿Viste? Eso de Pero pacífico son no tiene carneros. nada. ¿Pero sabes por qué son carneros? De tu Porque visión. no hacen el paro, pero después cuando vienen los aumentos salariales o los beneficios que logran en los sindicatos, no dicen, no, yo no lo quiero porque yo no paré. Está bien. Se Y vos acogen a eso. Está bien, Entonces, pero por vos sos favor. consciente que hay gente que no puede perder el jornal porque capaz que perder el jornal por la huelga le significa no darle de comer a la familia.
Claro, porque vos sabés que todos los trabajadores ganan tanto que los huelguistas hacen paro porque no tienen ningún problema en perder el jornal. Quizás Les están sobra en la mejores plata. condiciones. Quizás están en Tiene mejores estas mejores condiciones. Un laburante del Zunca, está en la misma, o de cualquier empresa, está en condiciones que si pierde un jornal se le complica. Entonces me parece que están Pero pará un poco. están hablando de que Si me traes el Zunca, estás mal, porque son los que ganan los mejores sueldos acá en el Uruguay. Son los que ganan los mejores sueldos. ¿A vos te parece que 50.000 pesos es mucha plata? No, bueno, fantástico. Anda a trabajar en un Cambiamos supermercado de pelo con cajera el- por 25. Cambiamos tus ingresos por un trabajador Pará, del Zunca, a ver. no, anda a trabajar vos de cajera por 25.000 pesos en un supermercado. Pero y eso está mal, pero y por supuesto que está mal. está. Eso que ganen poco está mal. ¿Tá? Y bueno, y mirá que entonces, costó sindicalizar está, a los obreros de los fantástico. supermercados. Entonces, los supermercados van a la huelga y yo dejo de trabajar en la caja y ¿sabes qué? No cobro. ¿Y qué le doy de comer a mis hijos? A ver, Y el que ¿alguien más? trabaja en otro lado. A ver, ¿alguien más? Yo creo Casas. que de lo que estamos hablando acá es de huelga y ocupación, que son cosas bien diferentes. Pero ¿se mezclan o no se mezclan en Sí, esta porque ¿qué es lo que redacción pasa? A ver, confusa? para bajar a tierra un poquito el tema. El artículo 57 de la Constitución garantiza el derecho de huelga y dice que será reglamentado por ley. Hay un decreto... ¿Quién es hijo de quién? No, ¿La constitución de la huelga o la huelga de la constitución? No, Porque eso lo plantea la huelga es Fernando hija- Pereira. la huelga- no te rías, no, no. Alfredo, ¿lo dijo Pereira o no? A ver, Sí, ya sé, pero a eso ver, está, bueno, está bien, pero Fernando está bien. tiene nada que ver. Pero tiene que ver, compadre, tiene que ver. ¿Qué es lo que sucede? La huelga va a ser, lo que dice, será reglamentada por ley. Hay un decreto, el 165, creo, del 2006, que reglamenta el derecho de huelga. Y entre otras cosas, indica que si se va a una huelga, cómo puede hacerse, cómo es la forma de ocupar el lugar de trabajo. Ese decreto reglamenta la huelga, pero dice cómo hay que ocuparlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Creo que lo que se busca acá es darle una vuelta de tuerca a ese decreto para evitar que, si bien la huelga es un derecho constitucional y nadie no se puede derogar por ley, evitar la ocupación de los lugares de trabajo. De todas maneras, convengamos que hoy en día lo que sucede es que cuando a veces determinados trabajadores van a la huelga y ocupan el lugar de trabajo, y si no y lo ocupan en determinadas condiciones, está el recurso de amparo, la ley 16.011, que en 2 o 3 días desaloja a los trabajadores. O sea que tampoco es un tema tan grave. Creo que lo que está buscando el Poder Ejecutivo en este caso es eliminar todo esto, ¿verdad? Y dejar las reglas claras y decir, está bien, usted puede hacer la huelga, no hay ningún problema, pero no me la ocupe, no me haga piquetes. Los que quieren entrar a trabajar, entran a trabajar, y los que no quieren entrar, hacen la huelga. Creo que lo que está buscando es simplificar la situación, nada más que eso. Pero parece que la complejiza. Sí, sí, bienvenidas, por supuesto, otras lecturas. A No, ver. me permite una visión diferente en ese sentido, si bien entiendo lo que dice Pablo, pero creo que lo que complica acá en la redacción es la palabra pacífica. O sea, ¿quién define Claro. eso? Porque para los huelguistas que están en ese momento puede no ser pacífico que otros trabajadores intenten ingresar a trabajar. Puede ser tomado como una provocación. ¿Se ¿Y la entiende lo que libertad? digo? Perdón, ¿y la bueno, libertad? sí, y la libertad del que está haciendo la huelga. Que la haga, pero Bueno, ¿por qué pero por quiere eso. cortarle la libertad al Bueno, que pero no ¿quién quiere hacerla? Pero ¿quién define qué es pacífico y qué no? A ver, Hay que ir a ver las películas. ¿Ustedes se acuerdan de las rompehuelgas? Que muchas veces, la película Yankee tiene mucho de eso. Las rompehuelgas, que había un paro en una empresa, una fábrica, y los empresarios traían rompehuelgas de otros lados y se armaban flores de lío. Es decir, es una cuestión histórica. La lucha de los trabajadores no empezó ahora ni nada por el estilo. Me parece que se está tratando de mezclar algo. Se mete el tema de las ocupaciones como si fuera un gran problema, y por las cifras que nos pasaron, que hubo 18 en el 2019, en el 2018 y 9 en el 2019. sí, pero está el reclamo en la OIT también, que eso de alguna manera es lo que está ejerciendo cierta presión sobre... O es de lo que se Es agarra... para quedar bien. Es para quedar bien con los dueños de los medios de producción. Alfredo, Según dije. A ver. la cifra que vos decís está bien, es correcto, pero ¿qué es lo que pasa? También está dibujada, porque no es lo mismo ocupar una empresa que son de repente 200, 300 trabajadores, que por lo general las empresas que se ocupan son empresas de grandes superficies, que ocupar una empresa que es una papelería que tiene 4 trabajadores. Como no fue hace poco una Claro, fábrica entonces digo, se habla, está bien, dice, hicieron, no, está bien, hay sí. 10, 12, 15, 18 por año, pero las 18 por año que se ocupan son empresas grandes e importantes, no se ocupa una ferretería que tiene 4 trabajadores. Creo que ahí es donde tenemos el tema, esa La discusión. mayoría de los 4 trabajadores de la ferretería no están sindicalizados, querido.
Es un ejemplo, Alfredo, no seas malo. No, pero vos pero entendés aparte- lo que te no, digo. Tan malo no, Creo que era el porque caso los de Biopam, empresarios ¿no? Sí, no les gustan exacto. los Ahí va. sindicatos. Pero sí, ese fue un caso paradigmático. Sí. Pero también recuerdo que la propia Central de Trabajadores terminó pidiendo disculpas porque Sí. entendía que no era una Claro. ocupación que se debía realizar de esa manera, afectando el patrimonio del empresario. En eso creo que está claro. Ahí estamos todos de acuerdo, me parece, ¿no? Pero sí, creo por también supuesto. que lo que intentan tutelar es eso que le pasa a los trabajadores, que quieren entrar a trabajar y son insultados para que no lo hagan. Y creo que el derecho al trabajo también está reconocido en la Constitución, entonces hay que respetarlo. Pero Marta, vos como abogada, ¿este artículo te queda claro realmente? Vos decís, creo que lo que intentan tutelar, No. porque acá obviamente se busca el camino de garantizar derechos para no prohibir Exacto. y no entrar en esa discusión. Entonces el artículo entra en un lugar que me parece confuso, que no imagino cómo sería la reglamentación de esto. El último inciso que vos leíste sería, y están prohibidas las ocupaciones, y se acaba la discusión. Bueno, a ver, o el hecho empieza. de que no estén prohibidas hasta el momento en el sector privado, pero sí en el sector público, ¿es un tema relevante en este debate o no? ¿Y sí? Yo entiendo que sí. Y sí, claro entiendo que sí. claro. Porque ¿por qué tenés que tener, si somos todos iguales ante la ley, por qué tiene que haber una diferencia Porque en el no han estatuto habido laboral? desmanes cuando se tiene que desalojar alguna institución pública cuando es ocupada. Y no, porque parecería que el Estado tiene una visión cuando están ocupando cosas privadas y otra cuando ocupan cosas públicas. Entonces sí, muy fácil. Claro, en los últimos 15 años fue muy fácil desocupar lo público y no lo privado. Bueno, ahora vamos a tener reglas parejas. Yo no lo veo mal. La verdad, me parece perfecto. Bueno, Pero está visión claro que que- hay una reglamentación vigente también que tiene que ver con los decretos de... Bueno, se me fue el nombre ahora, pero no es lo mismo ocupar UTE y dejar sin energía a todo el país que ocupar una planta de Estoy de pan. acuerdo, pero se podría ocupar de repente, no sé, liceos o cosas así. No, se ocupaba el CODICEN, por ejemplo, o lo que fuere, digo. La ley tiene que ser pareja para todos. Sí, También tiene que ser clara, Entonces, claro, bueno, pero tiene que ser pareja para todos y claro, quizás la redacción de este artículo en particular, yo estoy de acuerdo, lleva a confusión. Pero además es una Habría que redacción pulirlo un que poco. no ha sido, creo que no es un error, porque aparece de la misma manera en el borrador, después se cambian algunas cosas, pero justamente se había advertido, bueno, si se quiere legislar sobre las ocupaciones, hablen de las ocupaciones y no del concepto de huelga. Y eso se mantiene en el proyecto. O sea que está redactado de esta forma. Desprofeso, ¿no? No es una confusión ni nada por el estilo. Se reafirmó que lo que se está legislando aquí es sobre la huelga. Bueno, hay que ver qué se discute en el Parlamento después. Claro, porque quizá tenga alguna Tenga reforma, alguna- ¿no? Por claro, supuesto. alguna La segunda vez que reforma. estamos teniendo esta discusión. Ya la tuvimos con el borrador inicial. Cuando el proyecto queda firme, estamos de vuelta discutiendo lo mismo y la claridad no aparece respecto al tema de ocupaciones específicamente. Sabés que hay varias personas con la sensibilidad evidentemente tocada por la expresión carnero, Alfredo. ¿Y sí? Lo lamento mucho, es una expresión histórica que siempre se usó en el movimiento sindical y yo la reivindico. ¿tá? Porque esos que muchas veces carnerean, ¿tá? Después, cuando vuelvo a decir lo que dije, cuando le dan el aumento de sueldo, porque la lucha de los trabajadores sindicalizados logra un aumento, ¿tá? Ellos lo cobran. No dicen, no, yo no quiero porque a mí no me corresponde porque yo no estoy sindicalizado. Entonces, por favor. Con todo el cariño del mundo, tu discurso tiene dejos ochocentistas, de los 80. Ochentosos. Ochentosos, Lógico. perdón. Ochentosos. Vos sabés que hay Seguís ciertas allá, cosas en que los no se 80. cambian, ¿no? Se cayó Hay el muro, ciertas ¿eh? cosas que no cambian, ¿eh? Pero se cayó el Hay- muro de hay- Berlín, ¿eh? No, pero ¿a qué me importa el muro de Berlín? Escuchame, me hablaba recién de supermercados. Los supermercados durante años no dejaron sindicalizar a la gente. ¿tá? Se empezaron a sindicalizar hace relativamente pocos años y ganaban antes 10.000 mangos. Hoy ganan 25. ¿Se acuerdan que no es cuando suficiente. en la ¿tá? construcción Entonces, por favor. de UPM se impidió que se hicieran piquetes que pudieran interponer el acceso de Y en el nuevo trabajadores o clientes o lo que fuere y no hubo protesta? Y en el nuevo contrato también De se hecho, prevé. hasta una cláusula de paz sindical En el nuevo contrato con el también. nuevo contrato. En el nuevo contrato se Eso, prevé. ¿cómo se lee eso? Y parecería que cuando interesa la inversión podemos obviar los derechos de los trabajadores. Vos decís que Alfredo. aplica para los por ejemplo. Yo no me olvido más de que, creo que lo dijo el propio Andrade, él estaba trabajando en Montes del Plata y ocuparon Montes del Plata. O sea que no se dejan de lado los derechos de los trabajadores, así sean inversiones. Pero fue muy como distinto a UPM. lo de UPM. Pero es distinto. Bueno, vamos a ver cómo es el convenio realmente. Yo creo que yo he escuchado varias veces declaraciones de los dirigentes sindicales decir que no hay acuerdos específicos para UPM. ¿tá? Rigen las leyes igual a nivel sindical para UPM como para el resto de las empresas que hay en Está Uruguay. previsto en el Entonces, me nuevo parece que están contrato. armando un gran circo con respecto a eso. Está previsto en el No sé, nuevo no la contrato que no, ¿eh?
Está previsto. Vamos a verlo. Bueno. Tengo que ver, espero que el gobierno ahora lo haga público. Y ojalá, Así con que- el llamado a sala, capaz que lo vemos. Sí, va a estar interesantísimo. Hubiese sido tan sencilla la redacción de este artículo, en mi modesto punto de vista. O prohibimos las ocupaciones, por supuesto que el derecho a huelga no lo puede prohibir por ley porque es constitucional, Obviamente. pero prohibimos Es las constitucional. ocupaciones y listo, salvo en caso determinado donde exista un riesgo patrimonial para los trabajadores, que se abandone la empresa por parte ¿Por qué no se del hizo propietario y demás. No Una lo sé, duda. pero crea esa confusión. Una duda. Sí. Lo de pacífico. ¿Quién define si la huelga es pacífica o no? Ese Las es el personas problema, que porque- se sienten afectadas. Creo Sí, que son las entre ellos personas los que se dueños de sienten la- afectadas. los dueños de la Tendría que ser empresa, por justicia. No, ¿Cómo sería yo lleva como adelante la trabajador, desocupación? yo como trabajador quiero ingresar Eso y no- me insultan, no se aclara. me siento con el derecho de ir a hacer el reclamo pertinente. Está perfecto, pero ¿quién resuelve que eso no se La justicia. llevó adelante? Ah, la justicia, La por justicia. eso. O sea, yo ¿Y como con qué- trabajador me ¿Y siento con qué afectada, herramientas? Con ese, yo Y no llevo, es muy vago, a ver, usted jueza tiene que perdón, resolver esto. tenemos ¿Cómo estos lo- aparatitos. Yo voy a entrar a la empresa, están los huelguistas en la puerta, me insultan, los grabo, voy y los denuncio. Alguien puede entender que un insulto no Bueno. deja de ser una movilización pacífica y otro puede entender Está que bien, sí. pero Es acá bastante- tenés gente que es le escribió bastante a- Le delicado, sobra ¿no? tanto tiempo a la justicia para entrar eso. en... Y bueno, en- está. Es complicado. Pero, Es difícil. pero a ver, vos tenés mensajes ahí de gente que se sintió afrontado por lo que dijo Alfredo. No, y no- Claro, pero después va a haber un tercero que va a y yo tener me que definir si expresé, hubo o no un Alfredo, delito. de una manera muy elegante, digamos. No reproduje los mensajes. Por eso. No, pero No, pasa, estamos acostumbrados. pacífica Lo que se yo debe me recibir a que no pregunto, se- me parece que Que no hay violencia. se está hablando Y la mucho- violencia te permiten entrar a es A ver, trabajar. esperen, ¿o no? ¿quiere decir algo? Sí, Alfred. Me parece que está hablando mucho de la cantidad de trabajadores que son insultados. Yo vuelvo a decirlo, hay decenas de conflictos en los cuales hay gente que no se adhiere y va a trabajar y no pasa nada. Entonces, esa cuestión de los insultados es como las Bueno, ocupaciones. hoy se ve que están Son las escribiendo moscas blancas muchos los que... de la cantidad de conflictos Hoy que hay. están escribiendo los, no necesariamente insultados, pero los que sí se han enfrentado a las situaciones de no poder entrar a trabajar. Exacto. ¿No? A ver, la realidad de la vida. ¿Cuántos son? Pero, Alfredo, la realidad de la Llame. vida indica Este. que en una empresa que hay 100 trabajadores y son solo 20 los que ocupan, los 20 mandan porque ocupan, cierran la puerta, Exacto. le meten la cadena y se terminó y no entras. Y son 20 y de repente hay 80 que quieren ir a trabajar. Igual, te déjame patotean. preguntarte, Mirá. Alfredo, porque creo que esto lo discutimos alguna vez en otro, cuando era más claro y hablamos por un lado de ocupación y por otro lado de huelga. Para vos, que se impida la ocupación, ¿atenta contra la lucha sindical o lo entendés como Sí, algo independiente? yo creo que la ocupación es una extensión del derecho de huelga que en general en Uruguay se usa muy poco y se usa bien cuando es imprescindible. Porque nadie ocupar, por hacer gimnasia, ese caso de los 20 que dice Casas, debe haber uno en 50.000. ¿tá? Porque realmente los sindicatos para ser representativos tienen que tener, de los 100 tienen que tener 80. Si vos tenés un sindicato en una fábrica de 100 trabajadores y tenés 20 afiliados, te estás cerrando, hermano. Algo hiciste mal. Tenés que tener por lo menos 80 de los 100. Entonces, me parece que hay errores de sindicalismo, sí. Lo de Frío Pan creo que no fue esa fábrica que hubo problema. Eso fue un desastre. Fue una vergüenza. ¿tá? Eso no es sindicalismo. Eso va en contra del sindicalismo. Pero me parece de que hay una madurez suficiente como para encarar la lucha y las reivindicaciones de trabajadores, primero consiguiendo mayorías, y que la mayoría de la gente esté afiliada al sindicato. Eso es una herramienta clave que históricamente siempre se intentó. Si no lo lográs, bueno, entonces cambiar la táctica, estás haciendo algo mal. Bien, ¿qué se haría o qué debería hacer el gobierno con respecto a los reclamos que se vienen reiterando desde la OIT? Porque por algo en las negociaciones con UPM se hizo la vista gorda a determinados reclamos sindicales, el propio movimiento, ¿no? En el entendido que a veces hay que conceder para la inversión extranjera. Exacto. Bueno, ¿cuándo le damos entonces corte a lo que advierte la OIT y cuándo no? ¿Cómo podemos no dejar eso librado al azar de las necesidades particulares? Mira, la OIT se usa medio a piacere, ¿no? Porque Por eso pregunto. uno de los reclamos de las patronales frente a la OIT era que son las negociaciones tripartitas, que ellos quieren bipartitas. Y hace 2 días, el martes exactamente, el presidente de la República habló de que se van a hacer negociaciones tripartitas. Él cree negociaciones tripartitas. Y ningún empresario dijo nada. Y ellos mismos empresarios son los que reclamaron que sean bipartitas y no tripartitas. Entonces, la OIT me parece que se usa un poquito, cada uno la usa como quiere para tratar de sacar agua para su molino. ¿Y qué tiene que ver la Me OIT parece que hay básicamente? cosas nacionales que están por encima, o que la OIT puede
influir, pero me parece que se determinan en definitiva a nivel local. Por supuesto que se determina a nivel local. Lo que pasa es que la Organización Internacional del Trabajo marca lineamientos generales que serían adecuados para todos los países. En ese ámbito... Sí, pero no vi a los empresarios saltar porque la calle Pou dijo el otro día que él cree en negociaciones tripartitas. No, pero los empresarios no son la obreros, OIT. empresarios y gobierno. No dijeron nada los empresarios, ¿eh? Y ellos fueron los que pidieron que fueran bipartitas, se fijaron. Está bien, pero los empresarios no son la OIT. Un 33%. No, pero los que hicieron la queja frente a la OIT fueron los empresarios. Está bien. Y el presidente ahora les dice otra cosa y no dicen nada. Y bueno, pregúntale a ellos. Pero eso no, tiene por nada eso, que ver. Eso no tiene nada que ver con que la huelga, como dijo Pablo, la hagan 20 y ocupen, y los otros se tengan que callar la boca, porque el problema del sindicato es que como la votación es a mano alzada, la asamblea es eterna, la decisión se toma a las 2 de la mañana con los 4 gatos locos que quedan. Entonces sí, ¿Cuándo esos fue 4... la última asamblea, Marta? No, jamás, y no iría, ¿eh? Que conste en actas que no iría. Está. Entonces, escúchame, no vamos a no cacarear. Para ¿quién está fundamentalista? Yo tuve decenas de asambleas. A ver, permítanme alguien que quiere poner un equilibrio, me estoy divirtiendo un poco porque veo, ¿no?, como la discusión desde este lado y este lado muy polarizada. Me parece que lo que tenemos que volver es el artículo. ¿El artículo es específico, da garantías, podemos discutir sobre este artículo, o es en realidad una cosa muy general que da pie para estas mismas divisiones que estamos viendo aquí en el panel? Me parece que cuando se legisla, se tiene que legislar con claridad y se tiene que poder reglamentar. Este artículo, de la forma que está redactado, a mí me genera muchísimas dudas de cómo se va a reglamentar. Bueno, por eso no sé de qué estamos discutiendo, si de la huelga, de la ocupación, ahora, del 80, de la década del 60, ya no sé dónde estamos. ¿Qué preocupa más en este momento? Y arranco contigo, Alfredo. ¿Qué te preocupa más en este momento? ¿La discusión parlamentaria que se está dando sobre este artículo concreto? ¿O el anuncio de Pereira de que aun cuando no se permita la huelga, la ocupación, van a ocupar igual? Yo creo que me parece que la ocupación se va a dar igual, no tenga ninguna duda. Que después serán desalojados. Pero la ocupación se va a dar cuando sea realmente imprescindible darlo. Como el caso que yo mencioné. Si un empresario quiere sacar las máquinas para irse para otro lado y dejar un montón de gente en la calle, es lógico que los laburantes quieran defender la fuente de laburo para poder. Lo que pasó en Fripur, por ejemplo, bajo un gobierno del Frente Amplio, ¿tá? Es decir, es inadmisible. Ahí se tenía que haber ocupado esa fábrica. ¿Cómo va a ser el tipo lo que hizo dejando 800 mujeres en la calle? Se llevó un montón de cosas, hasta el pescado que tenía como garantía lo vendió. Es decir, hay ciertas situaciones en que la ocupación hubiera sido imprescindible y no se hicieron. Entonces, me parece que la cuestión ahora, este artículo está mal planteado. Yo creo que no va a salir en esos términos porque es poco claro, no especifica qué es lo que... La huelga pacífica es una cuestión de una redundancia. Huelgas son siempre pacíficas. ¿Los piquetes qué son? ¿Los piquetes formarían parte de qué? El piquete ahí ya deriva que el piquete es la forma no pacífica. Claro, vos tenés la huelga, la ocupación, pero y después el piquete deriva de la huelga. Claro. A ver, Depende de donde sea. Claro, y depende de donde si sea. es en la entrada, Sí, claro. lo que dificulta el ingreso de los otros Exacto. trabajadores eventualmente, ¿qué sería? Pero se ha dado muchos piquetes en muchas empresas donde, claro, en la entrada hay 5 trabajadores. O, por ejemplo, en ANCAP, cuando, por ejemplo, el tema del combustible, hacen un piquete en la planta y no sale ningún camión y listo. Y claro, ahí los piquetes tendrían que volar. Y ahí tendrían que volar. Bueno, ¿y eso entraría dentro de qué, según este artículo? ¿Huelga no pacífica? Claro, eso sería no pacífico. Perdón, un piquete Pregunto, es un una piquete que no permite pasar los camiones con el combustible, ¿sería dentro de lo que se entiende como huelga no pacífica o sigue sin quedar claro en qué categoría cabe? Es huelga no pacífica. Sí, hay que hablar de los piquetes. Hay piquetes y piquetes. Una cosa es que estás en la puerta de la fábrica diciendo que estás protestando y que estás reivindicando algo, y otra cosa es estar insultando o agrediendo a la gente que quiere entrar. Son cosas diferentes. Yo creo que este último caso no se da demasiado, que no quiere decir que no se haya dado y que no se vaya a dar, pero me parece que no es la constante. ¿Tá? Y yo creo que la libre manifestación en la puerta, yo no la veo mal, al contrario. ¿Tá? Y si la gente que va a entrar a laburar se siente mal porque queda con cola de paja porque ellos entran y los otros están luchando afuera, es problema de ellos. No es que se siente mal, es que a veces les tiran cosas o los insultan o los sostienen. Yo qué sé. La última vez que me acuerdo de eso fue cuando Adrián paró e insultó a los jerarcas cuando Arana era intendente, que le dijeron a varios de los directores, los insultaron.
Es la última vez que me acuerdo de eso, ¿no? Honestamente no me acuerdo de otras situaciones. Puede haberlo sabido, túnel de pero la no me acuerdo. Intendencia. Claro, pero Alfredo, el problema creo se da por de cuánta adhesión tiene o no la huelga. Ahí es donde tenemos el asunto. Bueno, entonces, Pero, escuchame, es un tema de Pablo. representatividad, es Exacto. otra cosa. Claro. Ahí, porque si Ese vos, es un tema el clave. gremio decreta una huelga ¿No y son crees? 20 los que deciden la huelga y son 100 trabajadores, se van para... Si Ese vos tenés cliché, una ya adhesión, me lo déjame terminar, dijiste, si tenés una creo que ya adhesión te lo- total te y yo lo tengo a los retruqué, 100 ¿no? Están que hacen hablando al mismo huelga, tiempo, señores, no se le escucha ninguno. Es como crea. Yo te lo retruqué ese cliché, ¿no? Ese cuestión de que los 20 sindicalistas malos en contra de los 80 pobres trabajadores que pierden salario. Perdóname, si vos tenés, vuelvo a repetirlo, para que no quede ninguna duda, si vos tenés 100 trabajadores, tenés un sindicato y tenés solo 20 afiliados, hermano, cambiá la pisada porque está cerrando. Pero- tenés que tener por lo menos 80 de esos 100. Si no, algo estás haciendo mal. estoy de acuerdo. ¿Ah? pero Entonces, no me embrome, el problema de representatividad es otra cosa, no tiene nada que ver con eso. no, Es tiene más, que ver, ¿sabes por nada. qué? Porque esos 20 sindicalistas, y de los 100 trabajadores, son los que votan la huelga, son los que ocupan el lugar y son los que hacen los piquetes en la puerta. Y no tienen la 9 representatividad. Y ahí es donde tenemos el 9 problema. ocupaciones el año pasado, Pablo. Estás hablando de una cosa como que fuera todos los días. ¿De qué estás hablando? No, pero ¿Te no es comiste todos toda los la días. Con que pastilla pase una vez de los alcanza, Alfredo. sindicalistas? Claro. Una Sí, sola vez rápido, alcanza, por no es favor. que sea todos los días. Una sola vez alcanza. La idea de este Ah, gobierno es arrancar el año, bueno, más allá del COVID, con cero conflictividad de esta índole, sea 1, 18 o 50. Que los que vengan a poner empresas tengan la certeza de que van a ser los dueños de los medios de producción y no 4 trabajadores que votaron la huelga a las 2 de la mañana se les quedan con la empresa. Si 4 trabajadores votaron la huelga a las 2 de la mañana, quiere decir que había 100 que no fueron a no votar la huelga. Bastante Lo que quiere decir insólito. es que muchas veces, y es una de las cosas que siempre se dice, es que si bien Siempre afiliados se puede dice, haber claro. 50, como la asamblea se prolonga tanto, la termina votando una minoría y se decide ir a la huelga, y hay otros que no están afiliados pero no querían participar. Bien, Eso se tenemos dice. que ir a una pausa y despedir a nuestro compañero virtual. ¿Estás para una reflexión o estás para una puteada nomás? Porque Por favor, Por ingeniero. favor, dejen los clichés de lado. ¿Tá? Yo los invito a que por una vez, como experiencia en una cuestión turística, vayan a alguna asamblea de algún sindicato para ver cómo funciona. Pero ¿a Porque qué hora hablar de afuera y terminan? por los clichés que leen, por favor, Yo hasta las 2 de la mañana no me quedo. Asegurame que Vamos a termina hacer- antes. Vamos a hacer rutas turísticas de asamblea de sindicatos para la gente que nunca pisó, para que aprenda un poquito cómo funciona la democracia sindical. Alfredo, gracias por tu Un aporte, gusto en como verlos. siempre. Un beso más. Recomiendo, Chao, no, Alfredo. de verdad, la editorial de Voces de Alfredo y una entrevista a un filósofo que es una joyita, vale la pena. De nada, Alfredo, chao. Entre la nieve y el sudor.